Vamos a continuar con esta segunda parte del tema sobre el nitrógeno en la nutrición mineral de las plantas y los principios para la fertilización nitrogenada. Hasta el momento hemos visto las vías de entrada del nitrógeno al sistema. Ahora veremos qué pasa con él cuando entra en el suelo. Veremos las transformaciones. Nos referimos específicamente a los procesos de mineralización e inmovilización, que son dos procesos que están asociados, la nitrificación, fijación de amonio y las pérdidas gaseosas, en este caso por volatilización y desnitrificación. En la figura destacamos en amarillo todos los procesos de transformación que mencionamos anteriormente. Son 5 los procesos y son muy importantes para entender la dinámica del nitrógeno en el suelo. Volvemos a mencionarlo: desnitrificación, volatilización como pérdidas, el proceso de mineralización, inmovilización, fijación en las arcillas y nitrificación. La mineralización e inmovilización son dos procesos contrarios. La primera se refiere al paso de las formas de nitrógeno que están en la materia orgánica a nitrógeno inorgánico, y la segunda se refiere al paso de las formas inorgánicas a formas orgánicas por su incorporación en la biomasa de los microorganismos. En este esquema se presenta el proceso de mineralización. Sabemos que en el suelo la mayor parte del nitrógeno está en la materia orgánica, alrededor del 95%, en formas de proteínas, en el protoplasma de los microorganismos también. Esta materia orgánica está sujeta a procesos de descomposición, la cual tiene dos fases. La primera es la aminización y la segunda la amonificación. En la aminización, las bacterias y hongos descomponen las proteínas en aminoácidos, que son compuestos más sencillos, producen aminas y también producen urea. Esto lo hacen porque obtienen energía que utilizan para crecer y reproducirse. Los microorganismos encargados de la aminización son heterótrofos, bacterias y hongos. Bacterias predominan en suelos neutros y alcalinos, y hongos predominan en suelos ácidos. En una segunda etapa, la amonificación, los compuestos producidos en la aminización se transforman en amoníaco, el cual rápidamente reacciona con el agua del suelo y forma amonio. Los microorganismos encargados de la amonificación son heterótrofos y autótrofos, bacterias, hongos y actinomicetos. La mineralización involucra una simplificación, una destrucción de estas estructuras complejas de la materia orgánica y su transformación en complejos más sencillos. El producto final es el amonio y también se produce energía. Estos microorganismos encargados del proceso de mineralización necesitan ciertas condiciones para ejercer sus funciones. En la figura vemos cómo la actividad relativa de los microorganismos baja o sube dependiendo, en este caso, de las condiciones de aireación y temperatura. En la primera gráfica se aprecia cómo cuando el espacio poroso del suelo está ocupado en un 60% por agua, la actividad de los microorganismos aeróbicos es máxima. Y cuando el suelo está más húmedo, hasta saturado, la actividad desciende fuertemente y comienza a aumentar la de los microorganismos anaeróbicos. De igual forma, si disminuye la humedad, la actividad de los microorganismos se frena. Con relación a la temperatura, el pico de máxima actividad está entre 25 y 35 grados centígrados. Si la temperatura está por debajo o por encima de este rango, disminuye la actividad y por tanto habrá menos mineralización de la materia orgánica. Vamos a hablar ahora del efecto del contenido de materia orgánica. En presentaciones anteriores hemos hablado de la importancia de la materia orgánica en las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, pero en este caso hablaremos de su importancia por ser el principal reservorio de nitrógeno del suelo. La materia orgánica del suelo contiene un promedio de 5% de nitrógeno. En un ciclo anual se puede esperar que entre 1 y 4% de ese nitrógeno orgánico se mineralice a nitrógeno inorgánico. A mayor contenido de materia orgánica, por tanto, habrá mayor mineralización de nitrógeno. Podemos hacer una estimación de la mineralización de nitrógeno. Por ejemplo, si tenemos un suelo con 2% de materia orgánica, con una tasa de mineralización anual de 2%, una densidad aparente de 1,3 megagramos por hectárea a una profundidad de 20 centímetros, si hacemos los cálculos respectivos, esperaríamos una cantidad de 52 kilogramos de nitrógeno por hectárea al año mineralizado.
Por supuesto, esto tomando en cuenta que no se pierda. En la figura se ve cómo en la medida que aumenta el nitrógeno total del suelo, aumenta el nitrógeno mineralizado a la forma inorgánica, que es como lo pueden usar los cultivos, ya sea nitrato o amonio. Cuando calculamos la cantidad de nitrógeno a aplicar en los cultivos para cubrir sus requerimientos, debemos tomar en cuenta lo que aporta la materia orgánica. Desafortunadamente, en muchas recomendaciones este aporte no se toma en cuenta. De todas formas, esto que les presenté es una estimación con datos hipotéticos. Es necesario disponer de la información real de cada zona agroecológica. Otra reacción recíproca a la mineralización es la inmovilización. Tal y como se presenta en esta reacción, amonio y nitrato pasan a nitrógeno orgánico. Entre los factores que afectan la inmovilización tenemos la humedad y la temperatura del suelo. Los óptimos para la inmovilización son los mismos óptimos para la mineralización. En la figura se ve cómo el contenido de humedad de capacidad de campo favorece la inmovilización del nitrógeno aplicado. Pero hay otro aspecto crucial para el proceso de inmovilización, que es la relación carbono-nitrógeno del residuo. A mayor relación carbono-nitrógeno, mayor inmovilización. Esto lo explicaremos un poco más adelante. Vamos a hablar ahora de la relación carbono-nitrógeno de los residuos incorporados. Los microorganismos del suelo usan el nitrógeno para mantener una relación carbono-nitrógeno de 8 a 1 en sus estructuras. Esto es, por cada parte de nitrógeno hay 8 de carbono. Al aplicar al suelo un residuo con bajo nitrógeno en comparación con el carbono, es decir, una alta relación carbono-nitrógeno, entonces aumenta la demanda de nitrógeno por los microorganismos, ya que no es suficiente con lo que les aporta el residuo. Los microorganismos utilizan el nitrógeno del residuo, pero además toman amonio o nitrato del suelo, es decir, lo inmovilizan, disminuyendo su disponibilidad. Si esto ocurre cuando las plantas están creciendo, los microorganismos compiten con las raíces por el amonio y el nitrato, y habrá deficiencia de nitrógeno en las plantas. Al finalizar la descomposición, disminuye la actividad microbiana y los microorganismos mueren, y el nitrógeno orgánico inmovilizado se mineraliza, aumentando nuevamente los valores de amonio y nitrato en la solución. Estas relaciones carbono-nitrógeno de algunos residuos se presentan en el siguiente cuadro. Como mencionamos anteriormente, el promedio de los microorganismos del suelo es de 8 a 1. Una dieta microbiana ideal tiende a 24 a 1, porque los microorganismos necesitan energía y parte de la dieta se va a destinar a la producción de energía y la otra a producir protoplasma. Si la relación carbono-nitrógeno del residuo es 24 a 1, es perfecto porque es lo que necesitan los microorganismos. Si la relación es más alta que esa, la mineralización es muy lenta porque es posible que no haya suficiente nitrógeno en el residuo. Si es menor, entonces la descomposición es más rápida porque va a haber suficiente nitrógeno en el residuo para que los microorganismos lo utilicen. Existen algunas diferencias en la literatura sobre el valor límite de la relación carbono-nitrógeno para que se produzca mineralización o inmovilización. En algunos trabajos se considera 25 a 1 o 30 a 1. Lo importante es que está alrededor de esa cifra. Veamos la dinámica de la relación carbono-nitrógeno, el CO2 y el nitrato en esta figura. Si comenzamos con una relación carbono-nitrógeno del residuo de maíz de 60, como vemos aquí en el eje de las Y, al principio del proceso, en las primeras semanas hay una inmovilización neta. En la gráfica inferior, la cantidad de nitrato baja y la respiración sube porque los microorganismos están creciendo intensamente. Cuando se consume el sustrato, los microorganismos comienzan a disminuir su actividad. Bajan los contenidos de CO2 y la descomposición de los microorganismos libera nuevamente el nitrato. Acá podemos ver una mineralización neta. Ahora bien, desde el punto de vista práctico, ¿cuánto nitrógeno se puede inmovilizar? Si aplicamos 3.000 kilogramos por hectárea de un residuo de maíz con una relación carbono-nitrógeno de 60 y un contenido de carbono de 40% y hacemos los cálculos, vamos a ver acá, 3.000 kilogramos de residuo por 40% da 1.200 kilogramos de carbono. Al descomponerse estos 1.200 kilogramos de carbono, no todo va a pasar a formar la materia orgánica del suelo. Tenemos que asumir algunos valores porque no tenemos datos reales, pero con cierta confiabilidad
De esa cantidad, 2/3 se pierde como CO2 y 1/3 se transforma en biomasa microbiana. Si hacemos el cálculo, 1200 por 1/3 da 400 kilogramos de carbono. Según los requerimientos de los microorganismos de nitrógeno de 8:1, para asimilar esos 400 kilos de nitrógeno se necesitan, según esta expresión, 400 por 1/8, 50 kilogramos de nitrógeno. Según la relación carbono-nitrógeno del residuo que contiene nitrógeno sería 1200 por 1/60, tomando en cuenta la relación, daría 20 kilogramos de nitrógeno. Entonces, los microorganismos necesitan 50 kilogramos de nitrógeno para descomponer el residuo, pero el residuo aporta solo 20 kilogramos de nitrógeno. Por tanto, los microorganismos toman del suelo lo que les hace falta, es decir, inmovilizan 50 menos 20, 30 kilogramos de nitrógeno. Para que no se inmovilice ese nitrógeno, tendríamos que aplicarlo como fertilizante. Lo que se quiere mostrar con este ejemplo es que todos estos conocimientos tienen un sentido práctico y tenemos que tomarlos en cuenta para que los cultivos no sufran de deficiencias de nitrógeno. Otra repercusión desde el punto de vista práctico es el cálculo de la mineralización a partir de la materia orgánica. El humus o materia orgánica estable contiene de 5 a 5,5% de nitrógeno, de 50 a 58% de carbono y una relación carbono-nitrógeno aproximadamente de 9 a 12. Cuando partimos de un suelo virgen o un suelo que ha estado mucho tiempo sin cultivar, lo que pasa es que la labranza aumenta la tasa de mineralización. Un suelo sin labrar, con una densidad aparente de 1,3 a los 20 centímetros de profundidad y un 5% de nitrógeno en la materia orgánica, bajo condiciones naturales, con ese 5% se puede someter a una labranza y pierde un 4% de materia orgánica al año. Si hacemos los cálculos, resulta que se mineralizan unos 208 kilogramos de nitrógeno por hectárea año. Esta es una cantidad muy significativa. Por otro lado, este mismo suelo, si suponemos que pasaron unos 50 años bajo labranza convencional sin adición de residuos, su contenido de materia orgánica es mucho más bajo y también la pérdida es mucho menor, aproximadamente 2% de materia orgánica al año. Si hacemos el cálculo, resulta que se están perdiendo 65 kilogramos de nitrógeno hectárea año, que es bastante, pero que es mucho menor de lo que se perdería si el suelo estaba en condiciones naturales. Estos porcentajes de pérdida de materia orgánica en ambas condiciones son valores reales y pueden ser una guía para el manejo de la materia orgánica del suelo. Vamos a ver ahora la tercera reacción que mencionamos, la nitrificación, que es la transformación del amonio a nitrato. En otras palabras, es la oxidación biológica de amonio a nitrato. En la mayoría de los casos es una reacción rápida. Por lo tanto, en general en suelos tiende a haber más nitrato que amonio. Ocurre en dos pasos que se pueden ver en estas reacciones. El primer paso es la conversión de amonio a nitrito con intervención de las nitrosomonas. Y el segundo paso es la conversión de nitritos a nitratos mediado por el nitrobacter. Hay que tomar en cuenta varias cosas. En los dos pasos interviene el oxígeno, lo cual nos indica que este es un proceso que se realiza en condiciones de buena aireación. El segundo paso es más rápido que el primero, lo cual es bueno porque el nitrito es tóxico para las raíces de las plantas. Como vemos en la reacción total, se producen iones hidrógeno. Por tanto, se acidifican los suelos. Otra cosa importante es que el nitrato es un anión con carga negativa, por tanto no puede ser retenido en la capacidad de intercambio catiónico del suelo y tiende a perderse por lixiviación. La nitrificación es un proceso clave. Produce nitrato, que es una de las formas como las plantas absorben el nitrógeno y tiene varios factores que la afectan. El primero es los aportes de amonio. Debe haber amonio en el suelo proveniente de la mineralización de la materia orgánica o agregado por los fertilizantes o su formación a partir de la urea. También las poblaciones de microorganismos nitrificadores deben estar presentes. Los suelos varían en sus poblaciones de nitrificadores debido a variaciones en las condiciones ambientales.
propiedades físicas del suelo, etc. También el pH del suelo. A un pH óptimo de 8.5 se produce la nitrificación, aunque ocurre también a un rango más amplio de pH, desde 4,5 a 10. La abundancia de calcio y de fósforo también promueven la nitrificación. Con relación al pH, fíjense en la figura cómo el contenido de nitrato aumenta en forma lineal con los aumentos del pH del suelo. Como mencionamos anteriormente, la nitrificación necesita de varias condiciones. Una de esas condiciones es la aireación. No hay nitrificación sin oxígeno. La concentración óptima de oxígeno es similar a la de la atmósfera, entre 20 y 21%, tal y como se aprecia en la figura. Se necesita, además, una difusión rápida de los gases en el suelo. Suelos con texturas gruesas o con buena estructura favorecen el proceso de nitrificación. La nitrificación está influenciada también por la humedad del suelo. La nitrificación es óptima a capacidad de campo y disminuye a humedades sobre capacidad de campo o en suelos secos al aire. Como se ve en esta figura, la nitrificación es menor en el caso de las barras con líneas que corresponden a una humedad retenida a una tensión de 15 bares, es decir, punto de marchitez permanente, mientras que es mayor en la barra negra que corresponde a una humedad retenida a una tensión de 7 bares, es decir, una mayor humedad. Esta tendencia se mantiene a lo largo del periodo de evaluación. La temperatura también, por su efecto sobre las reacciones bioquímicas y microbiológicas, afecta la nitrificación. En el rango entre 5 y 35 grados centígrados, la tasa de nitrificación se duplica por cada aumento en 10 grados centígrados. La temperatura óptima está entre 25 y 35 grados centígrados, tal y como se puede apreciar en esta figura. La otra reacción que vamos a mencionar es la fijación de amonio en las arcillas. Esta no es una fijación definitiva, ya que así como las arcillas lo fijan, también pueden liberarlo. Este proceso ocurre principalmente en los suelos arcillosos que tienen arcilla de tipo 2:1, como la vermiculita y la mica, en forma similar al que hacen con el potasio. El amonio puede ser reemplazado por calcio, magnesio, sodio o hidrógeno, pero nunca por potasio. Las fracciones importantes en la fijación son la arcilla gruesa, de 0,2 a 2 micrómetros, y el limo fino, que tiene un tamaño de 2 a 5 micrómetros. La fijación es inducida por la baja humedad y puede ser importante en ciertos suelos de zonas templadas. En esta figura vemos los sitios dentro de la estructura del mineral donde se fija el amonio. Vamos a ver ahora las salidas de nitrógeno del sistema, las cuales son principalmente lixiviación, escorrentía y erosión. También vamos a ver cómo es el nitrógeno en las plantas y las fuentes orgánicas de nitrógeno. Acá vamos a destacar las pérdidas en amarillo. Tenemos primero la escorrentía o erosión, o la pérdida superficial, y la lixiviación o pérdida dentro del perfil. Las pérdidas por lixiviación y erosión se producen principalmente de la forma de nitrato. El nitrato es soluble en agua y no es absorbido por los coloides. Se mueve en el agua y en el suelo. Su potencial de pérdida es mayor en ambientes húmedos o suelos que están bajo riego, y es una fuente importante de contaminación de los cuerpos de agua. En esta imagen, tomada en la publicación de Biman y colaboradores en el 2005, se aprecian manchas de clorofila por crecimientos de algas en el mar de Cortés en el Golfo de California. Esto fue después de un riego de trigo muy fertilizado en el Valle del Yaqui. La foto fue tomada el 6 de abril de 1998. Esto es en el mar, pero también puede contaminarse con nitrato los acuíferos, haciendo que las aguas no sean potables. El nivel máximo permitido de nitrato en el agua para que sea potable es de 10 miligramos por kilogramos, y muchas veces con estas pérdidas por lixiviación las aguas tienen mucho más que esa concentración permitida. Vamos a ver ahora los factores que afectan las pérdidas de nitrato. La principal causa es que no se esté aplicando adecuadamente con relación a su fuente,
a las dosis o a la forma y momento de aplicación. Es importante considerar las propiedades del suelo que afectan a la percolación, como son la textura, la estructura, la conductividad hidráulica, entre otros. También hay que tomar en cuenta la cantidad, el patrón de distribución y el momento de las lluvias o de los riegos. Y la sincronía entre la demanda del cultivo y la mineralización o la aplicación de nitrógeno a través de fertilizantes industriales. Esto se puede apreciar en la figura, donde tenemos los rendimientos del maíz, que es la línea superior con los cuadrados, la cual aumenta con el incremento de la dosis hasta un máximo, que está alrededor de 200 kilogramos por hectárea de nitrógeno y luego desciende. Vemos que en este punto se incrementa el contenido de nitrógeno en el suelo, que es la línea con los triángulos, mientras que el nitrógeno en el cultivo se mantiene estable. En pocas palabras, si estamos aplicando nitrógeno en exceso, no se está reflejando en los rendimientos. El cultivo no lo está absorbiendo, sino que se queda en el suelo sujeto a pérdidas por lixiviación o por escorrentía. Una alternativa de manejo que pudiera ayudar a disminuir los problemas de lixiviación son los inhibidores de la nitrificación, que bloquean la conversión de amonio a nitrito y después a nitrato. Se puede aplicar al suelo o a los fertilizantes. En el cuadro adaptado de Watson 2013 se presentan algunos de estos productos como la nitripirina, DCD, ATC, TU, DMPP, su fórmula química y el porcentaje de inhibición en 14 días. Finalmente, vamos a hablar de las pérdidas gaseosas de nitrógeno. A pesar de que las incluimos en los procesos de transformación porque incluyen el paso de una forma a otra, también constituyen pérdidas del elemento. Los dos procesos críticos son volatilización y la desnitrificación. La volatilización es la pérdida de gas amoníaco a partir del amonio del suelo, como se ve en la siguiente reacción. Algo de esto ya lo habíamos mencionado cuando hablamos de los fertilizantes nitrogenados industriales, especialmente de la urea. Como vemos acá, el amonio se transforma en amoníaco, que es un gas y se pierde en la atmósfera y se producen iones hidrógeno. La volatilización del amoníaco a partir del nitrógeno generado de la mineralización del suelo es de muy pequeña magnitud, comparada con las pérdidas de amoníaco a partir del amonio de los abonos orgánicos y de los fertilizantes industriales, tal como se ve en esta figura, pero los procesos y los mecanismos son los mismos. Vamos a mencionar ahora cuáles son los factores que afectan la volatilización del amoníaco. Uno muy importante es el pH del suelo. Se producen pérdidas importantes en suelos alcalinos, aquellos que tienen pH mayor de 7,5, como se ve en esta figura. A medida que el pH aumenta en el eje de las X, aumenta la proporción de amoníaco y baja la proporción de amonio. Otro factor importante es la fuente de nitrógeno. En esta figura se aprecian diferencias en las pérdidas de nitrógeno como amoníaco de diferentes fuentes, como la gallinaza, el pellet de purín, fertilizantes minerales y purín. Las mayores pérdidas se producen con el purín y las pérdidas de nitrógeno son mayores si el abono o fertilizante se queda en la superficie. Vamos a continuar con los factores que afectan la volatilización del amoníaco. Desde el punto de vista de las fuentes que usamos, las pérdidas por volatilización varían dependiendo si los suelos son ácidos o neutros por un lado o si son calcáreos. En el caso de la urea, esta reacción ya la vimos, donde sube el pH del medio y se puede perder el amoníaco como gas, tanto si los suelos son ácidos o neutros o si son calcáreos. En el caso de los fertilizantes con amonio, estos no aumentan el pH de la solución y en suelos ácidos o neutros las pérdidas son menores que con la urea. Pero en el caso de suelos calcáreos, un factor crítico es si el fertilizante forma compuestos insolubles con el calcio, como es precisamente el sulfato de amonio. Como se ve en esta reacción, el sulfato de amonio y el carbonato de calcio producen amoníaco y yeso, que es sulfato de calcio. Pero como el yeso es muy poco soluble, la reacción tenderá hacia la derecha, produciéndose pérdidas apreciables de nitrógeno como
amoníaco. Resumiendo, cuando aplicamos urea, siempre debemos tener cuidado porque se producirán pérdidas por volatilización del amoníaco en todos los suelos. Mientras que si el fertilizante ya tiene nitrógeno como amonio, como el sulfato de amonio en suelos ácidos y neutros, no vamos a tener problemas. Pero en suelos calcáreos podemos tener pérdidas apreciables por volatilización. Las pérdidas por volatilización también van a estar afectadas por la capacidad amortiguadora del suelo, que viene dada por la capacidad de intercambio catiónico y el contenido de materia orgánica. A mayor capacidad amortiguadora, menor volatilización del amoníaco, como se puede ver en estas figuras. En el eje de las Y está la cantidad de nitrógeno que se volatiliza y en el eje de las X los días después de la aplicación. La línea con los círculos donde se aprecian grandes pérdidas es un suelo de baja capacidad amortiguadora y en los suelos que tienen una media alta capacidad amortiguadora las pérdidas son menores. Esto es debido seguramente a que tienen o más arcilla o más materia orgánica y tienen mayores sitios o mayores superficies donde pueda retener el amonio y no se transforme en amoníaco y se pierda. Otro factor importante es la colocación del fertilizante. En general, las pérdidas por volatilización son mayores en aplicaciones al boleo. La incorporación inmediata después de la aplicación disminuye el potencial de volatilización. Esto lo podemos ver en el siguiente cuadro. El rendimiento de maíz en un sistema sin labranza, donde se aplicó una solución de urea nitrato de amonio en forma superficial al boleo y en bandas incorporadas o no incorporadas. El tratamiento al boleo es el que tiene el menor rendimiento para todas las dosis, porque hay mayores pérdidas. La aplicación en banda es mejor que al boleo y si se incorpora es mucho mejor. Continuando con este punto, las condiciones ambientales que promueven un máximo potencial de volatilización son suelos a una humedad de capacidad de campo, cuando se promueve la evaporación gradual, es decir, que hay calor y viento, altas temperaturas que también aceleran las reacciones. Otro factor importante es la presencia de residuos en superficie, que es un requisito de la agricultura de conservación muy usada últimamente. Estos residuos promueven una mayor humedad superficial, hay una menor difusión del nitrógeno hacia el suelo, aumenta la actividad de la ureasa y dificulta la incorporación del fertilizante. Entonces, en este tipo de sistema hay que tener muchísimo cuidado con las pérdidas de nitrógeno, principalmente por volatilización de amoníaco. En resumen, desde el punto de vista práctico, la volatilización en sistemas con labranza convencional, las pérdidas son menores en suelos ácidos que en suelos alcalinos. Se pueden esperar pérdidas menores del 25% en suelos ácidos y alrededor del 50% en suelos alcalinos. Las condiciones del suelo y ambientales que promueven la volatilización son pHs altos, baja capacidad amortiguadora, aplicación de fertilizantes al boleo y sin incorporar, ya sea fertilizantes industriales o abonos orgánicos, suelos húmedos y zonas calurosas. En el caso específico del arroz, las pérdidas por volatilización del amoníaco pueden llegar hasta un 75% del nitrógeno total aplicado. Continuando con las pérdidas gaseosas de nitrógeno, la desnitrificación es una reacción muy importante que ocurre en suelos inundados o anegados, cuando ya no hay oxígeno. Si no hay oxígeno, entonces, ¿cómo respiran los microorganismos? Lo que pasa es que algunos microorganismos pueden obtener el oxígeno del nitrato o del nitrito. Entonces ocurre esta reacción. El NO3 pasa a NO2, pasa a NO, N2O, que es el óxido nitroso, o a nitrógeno elemental. Los dos últimos gases se pierden a la atmósfera, por eso están las flechitas. Por este mecanismo se producen grandes pérdidas de nitrógeno. En el caso específico del óxido nitroso, este es un potente gas invernadero que contribuye al cambio climático. Vamos a ver ahora los factores que influyen en la desnitrificación. Para que haya desnitrificación tiene que haber materia orgánica que se pueda descomponer, tal y como se ve en estas dos reacciones. En las reacciones, la materia orgánica se presenta como CH2O. Es la fuente de carbono que utilizan los microorganismos
para poder crecer y utilizar el oxígeno que viene del nitrato. Los productos son, en la primera reacción, CO2, óxido nitroso y agua. Y en la segunda reacción, CO2, nitrógeno elemental y agua. Tanto el óxido nitroso como el nitrógeno elemental son gases y se pierden a la atmósfera. La disponibilidad de carbono orgánico es crítica, tal y como se aprecia en esta figura. La relación entre el carbono proveniente de la materia orgánica y la desnitrificación es lineal. La materia orgánica proviene de la presencia de los residuos o también de exudados de raíces. En todo caso, tiene que ser materia orgánica que se pueda descomponer, que sea de fácil acceso a los microorganismos o lo que es lo mismo, que sea lábil. Otro factor que afecta a la desnitrificación es el anegamiento, ya que impide la difusión de oxígeno en el perfil del suelo y agrava la desnitrificación. Cuando los suelos están calientes y saturados por lluvia, se produce una cantidad apreciable de pérdida de nitrógeno por desnitrificación, llegando incluso a ser entre 10 y 30 kilogramos de nitrógeno por hectárea. La desnitrificación limita el uso de fertilizantes a base de nitrato en cultivos como el arroz que se siembra bajo inundación. En la figura se presenta el efecto del contenido de agua en el suelo, medido como porcentaje de la capacidad de retención de agua, sobre las pérdidas de nitrógeno por desnitrificación. En la medida en que aumenta la capacidad de retención de humedad en el suelo desde 50 a 550%, aumenta apreciablemente la proporción de pérdidas por desnitrificación de ese nitrógeno aplicado. La desnitrificación también puede ocurrir aunque aparentemente el suelo no esté anegado, porque la anaerobiosis puede ocurrir en micrositios dentro de suelos bien aireados, tal como se ve en esta figura. En este caso, el proceso es de menor proporción. La desnitrificación ocurre cuando el suministro de oxígeno es menor a la demanda de los microorganismos, o lo que es lo mismo, menor a 10 o a 15%. Otro factor que afecta la desnitrificación es el pH del suelo. La desnitrificación microbiana no se produce en suelos ácidos, o sea, aquellos que tengan pH por debajo de 5. Este es un problema que se acelera al aumentar el pH, tal y como se aprecia en esta figura. Fíjense cómo cuando el pH es mayor de 5.1, las pérdidas de nitrógeno son muy importantes. También afectan la desnitrificación el contenido de nitrato, que debe estar presente para que se produzca la desnitrificación, y también la presencia de las plantas, las cuales pueden promover la desnitrificación al consumir el oxígeno o a través del aporte de materia orgánica. Pero también pueden disminuirla cuando consumen el amonio y el nitrato, consumen agua o cuando las plantas están adaptadas a las condiciones de inundación, como es el caso del arroz, que aportan oxígeno al medio. Veamos desde el punto de vista práctico la relevancia de la desnitrificación. Debemos saber que en el campo la desnitrificación es un proceso común, de donde se está fugando el nitrógeno aplicado para los cultivos. Puede ser de dos tipos, puede ser rápida y extensa, asociadas con lluvias o riego, pero también puede ser de pequeña proporción y continua, asociada a los micrositios anaeróbicos que mencionamos anteriormente. Las pérdidas aumentan cuando la proporción de poros llenos de agua es mayor del 60%. También con altos contenidos de nitrógeno en forma nítrica, calor, materia orgánica y agua, se pueden perder aproximadamente 1 kilogramo de nitrógeno por hectárea por día. Los rangos de pérdida de nitrógeno aplicados como fertilizante en suelos bien drenados pueden ser del orden del 2 al 25%, pero en suelos con drenaje limitado pueden alcanzar desde 6 hasta 55%. Las plantas toman el nitrógeno como nitrato o también como amonio. El nitrato como forma de nitrógeno es más importante en suelos húmedos, templados y bien aireados. La alta absorción de nitrato favorece la salida de aniones como bicarbonato, hidroxilo y orgánicos de carga negativa. Su absorción también favorece la entrada de cationes
como calcio, magnesio y potasio. Al salir los iones hidroxilo, aumenta el pH de la rizósfera. En la planta se reduce a formas orgánicas, lo cual consume energía. Con relación al amonio, la absorción por parte de la planta disminuye con la acidez del suelo. Su absorción aumenta la absorción de aniones como fosfatos, sulfatos y cloruros, pero disminuye la absorción de cationes como calcio, magnesio y potasio. Al contrario que el nitrato, su absorción disminuye el pH de la rizósfera. Dependiendo de la forma que tome la planta, tiene diferentes efectos fisiológicos. Cuando se han hecho estudios del balance entre nitrato y amonio y su absorción por parte de la planta, la mayoría de los cultivos, con excepción del arroz, absorben el nitrógeno como el anión nitrato. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que los cultivos usan cantidades apreciables de amonio si éste está presente en el suelo. Las experiencias recientes indican que los rendimientos de maíz cuando se aplica nitrato más amonio son entre 8 y 25% mayores que cuando se aplica solamente nitrato. Una de las razones es que la absorción de nitrato requiere más energía. La absorción de una u otra forma influye en la incidencia y severidad de las enfermedades por su efecto directo en la actividad patogénica e indirecto por su efecto sobre el pH del suelo. Con relación a las funciones del nitrógeno en las plantas, sabemos que forma parte de aminoácidos, proteínas y ácidos nucleicos. Forma parte de la molécula de la clorofila, por eso cuando falta nitrógeno, las plantas se vuelven cloróticas. Tiene efectos en la tasa de utilización de los carbohidratos. Con relación a este punto, bajo contenido de nitrógeno produce engrosamiento de las células por acumulación de carbohidratos. Un adecuado nivel de nitrógeno favorece la formación de proteínas y excesos de nitrógeno produce suculencia por abundancia de protoplasma, lo cual es negativo para los cultivos. Con relación al nitrógeno como nutrimento, algunos compuestos formados en la planta con la absorción de nitrógeno son el ácido glutámico, importante en la formación de aminoácidos y ácido aspartico, la glutamina, que es una reserva de nitrógeno en raíces y tubérculos, el fosfato carbamil, importante en el ADN y ARN, el ácido alfa ketoglutárico, importante en la formación del ácido glutámico, y alcaloides como la teobromina, la nicotina, cafeína, entre otros. Con relación a las deficiencias de nitrógeno, hay que tomar en cuenta que es un elemento móvil, tanto en el xilema como en el floema. Por tanto, es traslocado en la planta a los sitios donde hay deficiencia. Su deficiencia produce clorosis, baja fotosíntesis, raquitismo en las plantas y generalmente tienen menos hojas. Los síntomas de deficiencia se ven en las hojas viejas, como se puede apreciar en esta primera foto. Y las plantas deficientes tienen menos proteínas. La deficiencia de nitrógeno es bastante conocida. En la foto de la derecha vemos una planta con deficiencia de nitrógeno y a la izquierda una planta sana y bien nutrida. Vamos a ver el último tema que teníamos planteado, que se refiere a las fuentes orgánicas de nitrógeno. Los residuos tipo estiércol son los que más aportan nitrógeno de los abonos orgánicos utilizados en agricultura. Las cantidades que aportan son variables, alrededor de 1 a 6% de nitrógeno total, y pueden variar para un mismo animal bajo diferentes manejos. El contenido y disponibilidad de este nitrógeno para las plantas está en función del contenido de nitrógeno en el alimento que se le dio al animal, del manejo que se le dio al estiércol, es decir, si fue movido fresco, se dejó en almacenamiento o si se compostó. También depende de la cantidad de materiales adicionales. Por ejemplo, si se le agregan otros materiales para absorber la humedad, como paja, cascarilla de arroz, azarrín, entre otros. Esto generalmente se llama cama y cambia la composición del estiércol. También depende del método y de la época de aplicación y de las características del suelo y del cultivo. Pero lo que debemos recordar es que este nitrógeno es orgánico
y para que esté disponible para las plantas debe estar mineralizado. En este cuadro tenemos la composición de diferentes estiércoles: porcino, vacuno de carne, vacuno de leche o de aves, con cama y sin cama. Estos valores de nitrógeno total y disponible son para el primer año y son promedios, ya que, como les expliqué anteriormente, los contenidos son muy variables. Ahora bien, ¿cuánto nitrógeno está disponible del abono orgánico y cuándo? En los fertilizantes industriales solubles, como la urea, es simple estimar el nitrógeno que va a estar disponible, ya que su concentración está indicada en el empaque y sabemos qué manejo darle para minimizar las pérdidas. Con los abonos orgánicos es un poco más complicado. Los abonos orgánicos tienen la ventaja del aporte de materia orgánica y suministro de otros nutrientes, pero tienen la gran variabilidad intrínseca que da una mayor incertidumbre sobre los resultados de su aplicación. ¿Cómo podemos estimar cuánto de ese nitrógeno va a estar disponible para las plantas? Hay numerosos protocolos para determinar el nitrógeno disponible para las plantas y se utiliza esta expresión PAN por sus siglas en inglés. PAN va a ser igual al nitrógeno amoniacal disponible más el nitrógeno orgánico disponible. Ahora, ¿cómo calculamos estos dos parámetros? El nitrógeno amoniacal disponible lo podemos calcular por esta expresión, multiplicando la cantidad de amonio por un factor de conservación, que quiere decir cuánto de ese amonio se va a conservar en el suelo y no se pierde como amoníaco. Mientras que el nitrógeno orgánico disponible lo podemos calcular por esta expresión, que sería multiplicando el nitrógeno orgánico por un factor de mineralización, que quiere decir la proporción de ese nitrógeno orgánico que se mineraliza y estaría disponible para la planta en un ciclo de cultivo. Esta expresión que está aquí en azul sería la forma de calcularlo. Entonces el PAN va a ser igual a la cantidad de amonio por el factor de conservación más la cantidad de nitrógeno orgánico por el factor de mineralización. El PAN daría un estimado de cuánto nitrógeno del contenido en el abono orgánico estaría disponible para un ciclo de cultivo. Es importante para el cálculo conocer los factores de conservación y de mineralización. Desgraciadamente, en muchos casos no los tenemos y debemos usar unos generados en otras condiciones agroecológicas. El factor de conservación se debe determinar experimentalmente y depende de las prácticas de incorporación del abono, depende del tipo de labranza y del tiempo desde la aplicación e incorporación. Mientras que el factor de mineralización depende del abono y se puede conseguir en la literatura, pero depende de cuál es el animal que proporciona el abono y de las condiciones en que se haya determinado. Hay que tomar en cuenta también el efecto residual. Como se aprecia en esta figura, la orina es un nitrógeno orgánico inestable y pueden producirse pérdidas entre 35 y 70%. Esto es porque el amonio liberado a partir de la urea y el ácido úrico pueden volatilizarse como amoníaco. Las pérdidas están alrededor de 15-40% del nitrógeno total, dependiendo del manejo. Finalmente, quiero mostrarles nuevamente el ciclo del nitrógeno para que tengan en mente que es un elemento sumamente complejo, sujeto a gran variedad de pérdidas en el agroecosistema y que el conocimiento de todos los procesos y mecanismos nos va a ayudar a manejarlo adecuadamente para lograr los mayores rendimientos del cultivo con el menor impacto ambiental. Damos por finalizado este tema sobre el nitrógeno en la nutrición mineral de las plantas y la fertilización nitrogenada. Muchísimas gracias por su atención.